Ahora vamos a hablar del apóstol Pablo. Miren, el apóstol Pablo con respecto al diseño de Dios y lo que tiene que ver es el que más nos deja a nosotros que aprender sobre esto. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, veamos lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí nos vamos y nos unimos otra vez con el fundamento de lo que ya se habló. Recordemos que cuando hablamos de David con respecto a la construcción del tabernáculo que ya se habló, el Padre Eterno hablaba de como cada quien propuso en su corazón, de acuerdo a su voluntad. No había ninguna cifra establecida, no había ningún monto especificado. Pablo aquí lo vuelve a reafirmar a los corintios y le dice, les habla de el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. Y habla de varias características específicas, no con tristeza, no por necesidad, no por tristeza ni por necesidad. Cuando me habla aquí de necesidad, el apóstol Pablo nos deja claro ver, hay muchos que entonces utilizando el verso anterior que dice, el que siembra escasamente, segará escasamente, el apóstol Pablo dice que no sea por necesidad. O sea, que no sea que tú sientas la necesidad de que necesitas, digamos, tener dinero, que necesitas tener más. Entonces, por esa necesidad, tú dices, no, yo voy a sembrar porque Pablo me dice que entre más yo siembre, entonces más voy a cosechar. Pero el apóstol Pablo no está pensando en la necesidad de la persona, por eso le dice, no, que no lo haga por necesidad. No se trata de tu necesidad. El apóstol Pablo apunta y le dice, cada uno de conforme propuso en su corazón. Y ese proponer en el corazón tiene que ver con el toque del Padre Eterno. El Padre Eterno toca el corazón de cada aquel que va a dar para que dé conforme a ese toque del Padre Eterno. Es el Padre Eterno el que determina cuánto se va a entregar. Lo que el apóstol Pablo quiere decir que debemos estar conscientes. El que siembra poco, el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente, generosamente también va a segar. Entonces, aprendemos del diseño del apóstol Pablo, no nos habla de un monto específico. El apóstol Pablo nos habla de que no debemos ofrendar por necesidad. Nos habla de que no debemos hacerlo por tristeza y nos muestra más bien que el Padre Eterno ama al dador alegre. Entonces continuamos hablando de Pablo. Ajá, el apóstol Pablo también nos habla en Filipenses capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren el corazón de este hombre.
Él les está hablando que en gran manera se goza en el Señor que ellos hayan revivido esas ganas de tener el cuidado de él. Le está hablando de la parte financiera. Los filipenses tenían el corazón de aportar a Pablo, pero Pablo le dice, ok, no se había presentado la oportunidad, había faltado la oportunidad. Y él les dice, no se los digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El problema que nosotros encontramos hoy en día en muchos de los líderes dentro del pueblo del Padre Eterno es que no ha aprendido a contentarse con cualquier situación en la que esté. Y ese que no ha aprendido a contentarse, entonces los lleva a que cuando tienen una necesidad y quieren disfrutar de algún lujo, muchas veces le tiran la carga a la congregación para ellos poderse dar el lujo que quieren. Porque muchas veces no tiene que ver con la necesidad que tiene como persona, porque su necesidad puede estar cubrida. El problema es que se quiere dar un lujo. Y al sentirse que no se puede dar el lujo, entonces agarra una opción y simplemente lanza la carga a la congregación porque ustedes tienen que sembrar, ustedes tienen que avivar el cuidado de mí, porque el apóstol Pablo dice en Filipenses que los filipenses avivaron el cuidado de él, entonces ustedes tienen que avivar ese cuidado de mí. Pero ¿cuál es la intención de ese cuidado? Pablo ni siquiera los presionaba por la situación la cual él estuviese pasando. Cuando Pablo aquí dice, no lo digo porque tenga escasez, simplemente Pablo lo que les está diciendo, hey, yo no los estoy presionando con respecto a esto. O sea, yo no se los estoy diciendo porque tenga escasez. No se los estoy diciendo porque me haga falta, porque yo he aprendido tanto a tener como a no tener. Esta versión dice porque cualquiera que sea la situación, yo he aprendido a contentarme. Y ese es el problema. Ahora el Padre Eterno me muestra, esta es la esencia del problema de los líderes, que no han aprendido a contentarse con lo que el Padre Eterno les entrega. Entonces empiezan a presionar a la congregación simplemente porque quieren darse lujos que muchas veces no tienen que ver con la necesidad. Recalco, Pablo está hablando de una necesidad, no está hablando de lujos. El verso 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Sin embargo, le dice, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Ven la actitud de Pablo. O sea, Pablo le dice, miren, yo sé tener necesidad, yo sé en todo, yo he sido entrenado. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Este verso, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, lo han utilizado para todo. Lo utiliza para todo. Cualquier cosa que usted vaya a hacer, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Y va a hacer cualquier cosa, lo que sea, y siempre lo utilizan. Pero cuando nosotros nos vamos al contexto, Pablo lo que está diciendo es que Yeshua nos da la fortaleza para tener tanto necesidad como para saber vivir en abundancia, porque en abundancia también hay que saber vivir, porque muchos en abundancia entonces pervierten su corazón. Y Pablo aquí lo que está diciendo, mira, todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Yeshua me fortalece para vivir en necesidad, como también me da la fortaleza necesaria para aprender a vivir en abundancia. Está hablando de lo financiero. Muchos sacan el versículo de contexto y lo utilizan para cualquier otra cosa. Continuamos en el 15. Dice,
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Miren esto, Pablo le dice, ok, cuando yo me fui a Macedonia, de todas las iglesias nadie me colaboraba, pero ustedes, aún estando yo por allá, siempre me colaboraban para llevar el evangelio, para cubrir mis necesidades. Y el 17 termina, no es que busque dádivas, sino que busco frutos de abundante, frutos que abunde de vuestra cuenta. Pablo les está diciendo, yo no estoy buscando dádivas, o sea, yo no busco, mi intención como tal no es que ustedes me den, o sea, el fin mío no es que ustedes me den. Mi fin es que ustedes abunden en fruto, que ustedes abunden en frutos. Ahora, esto, aplicándolo en nuestro contexto nuevamente, ¿cuántos de los líderes en este tiempo en las congregaciones están buscando más bien las dádivas y no se preocupan por que las personas abunden en buenos frutos? Muchos en las congregaciones lo que les interesa es que las personas abunden en las dádivas, que las personas le traigan los diezmos, que las personas le traigan las ofrendas y no se preocupan por los frutos de aquellas personas. Pablo les está diciendo, no estoy en busca de sus dádivas, más bien mi enfoque, más bien mi intención es que ustedes logren caminar en abundantes frutos buenos, que ustedes caminen alineados a la Torá, que ustedes estén caminados alineados al diseño del Padre Eterno. Mi intención no son las dádivas. Mi intención es que ustedes abunden en esos buenos frutos. Entonces, puede ver, identificar usted en Pablo ese diseño correcto del Padre Eterno en este sentido. Miren, con cada una de las personas, de estos varones de Dios que le hemos hablado, es para que usted vaya creando un diseño de acuerdo a lo que establece el Padre Eterno, porque entonces usted así podrá identificar a cualquier persona que venga hablándole fuera de este diseño. La intención de este tema en general es que usted pueda crearse un diseño, pueda identificar qué es lo que verdaderamente viene del Padre Eterno, cuál fue el diseño del Padre Eterno, el diseño de los varones del Padre Eterno y cuál es el contradiseño que el sistema quiere traer e implantar en este tiempo.